Muy buenas tardes. Hoy día, lunes 19 de febrero, nos acompaña un poeta chileno. Él es oriundo de la tierra de los Mimbrales en Chimbarongo. Sin embargo, hoy día cuida una plantación de nogales en la bella tierra de Teno, ahí al ladito de Curicó. Estamos hablando de don Eduardo Aramburu García, poeta, escritor, miembro de la Academia Chilena de la Lengua. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, realmente. Muy contento de poder estar conversando contigo después de ese extraordinario encuentro hace, ¿cuánto ya? Esto fue Varios unos meses. 8 meses, 6 meses, Ujú. eh, en un lugar tan hermoso como el lugar de la Virgen, que allí protege a los mineros y a todo un pueblo. En el norte de Chile, en el norte chico de Chile. En el norte chico, sí. Sí, Eduardo, ¿tú te definirías como un poeta? Sí, yo siempre coloco profesor y poeta, seguramente porque tengo más confianza como profesor que poeta, pero la verdad que me consideran poeta. Mis amigos, la gente que me lee, los que me conocen, hablan del poeta realmente más que del profesor. Ah, sí, pues, y además que seguramente has recibido algún premio que te autorice, digamos, a considerarte poeta o a que te consideren, Sí, la verdad que eh, tengo algunos premios que son significativos. como por ¿Algo ejemplo, pasó? ¿no? No, Bueno, continúa. tengo el premio Romeo Murga, se me entregó para el año 2000, Ujú. como uno de los poetas destacados del fin de ese siglo, realmente, en los últimos años, que fue una ceremonia muy, muy interesante. Tengo otro premio que está relacionado también con Romeo Murga, que ese realmente fue un premio. El anterior fue una distinción. O sea, Ya, hay una diferencia. El premio Romeo Murga fue en dinero. En cambio, el reconocimiento el año 2000 fue eso, un reconocimiento, a diferencia de un premio que normalmente es en dinero efectivo. En ese caso, así fue. y este Y lo premio otro que es Romeo, importante, y lo otro que es importante como premio también que yo recibí a manera de distinción eh, como el poeta más reconocido en Atacama, ah, de los últimos tiempos, te das cuenta, o sea, yo diría de los últimos 20 años, ¿no? Los últimos 30 años. aprovechemos, Eduardo, y cuéntame, porque tú eres oriundo de Chimbarongo, dijimos, y vives en Teno, pero ¿por qué te reconocieron en Atacama? Porque Atacama está lejos. Sí, lo que pasa es que es una historia bien interesante realmente. Yo del campo, la primera vez que salí del campo yo tenía 9 años. Regresé posteriormente al campo y luego tuve un accidente y regreso nuevamente a Santiago y ahí ya me quedé en Santiago. Y a los 16 años, una tía que vivía en Copiapó, que tenía dos restaurantes, había quedado viuda, me envía una carta, una nota, donde dice lo siguiente: querido sobrino, tú sabes que he quedado viuda con 3 niños pequeños, tengo 2 negocios, no puedo atenderlas solo, te envío pasajes y dinero para que viajes a Copiapó y me acompañes. Así fue mi llegada realmente a Copiapó. Y de ahí me quedé por mucho tiempo, ahí hice mi familia, eh, mi trabajo. Salí sí a estudiar afuera, estudié en la Universidad Técnica del Estado en Talca, y, pero nuevamente retorno a Copiapó.
pero mi llegada a Copiapó fue de esa manera. Qué anecdótico, ¿cierto? Qué entretenido. Eduardo, ¿y tú ya eras poeta cuando te fuiste a Copiapó a los 16? Sí, yo escribía poesía en enseñanza primaria. Lo que yo hacía cuando estaba en quinto y en sexto preparatoria Ujú. era una especie de libretos que los poníamos en escena con un grupo de compañeros. Esos fueron mis primeros garabatos, podríamos decir, con una tendencia hacia la literatura. Casi, Y casi como posteriormente, guionista, ¿Mm? casi como Sí, guionista, te digo. claro, como guionista, sí. Y posteriormente entonces empecé a escribir algunos poemas, pero hay un asunto, un dato que es súper importante. Yo siempre viví con tías desde los 9 años prácticamente hacia adelante, en Ya. Santiago. Y una de mis tías estaba pololeando con un señor que tenía un puesto en La Vega, en Ya. Santiago, en La Vega Central. Entonces, nosotros vivíamos en la calle Andrés Bello y la tía me mandaba a mí los días, los fines de semana, con una bolsita y con un papelito donde esté enamorado. Y yo iba ya para entregar el papelito y él me llenaba la bolsita de frutas y de verduras. Y en relación a ese hecho, eh, por insinuación de otra tía que vivía ahí, que es la tía Elena, me dice, hazle un poema a tu tía que está de santo, que era Santa Rosa. Y yo escribí entonces unos pequeños versos relacionados entonces con ese señor y la tía, donde yo decía que, algo así, que un señor de La Vega enviaba un saludo a la tía Rosa y que le enviaba una rosa para embellecer más su nombre, una cosa así. Y lo curioso de eso, que muchos años después, cuando yo publiqué un libro de fotografía y poesía, y vine a Santiago y la pasé a ver a la tía, porque le llevaba ese libro, porque ella estuvo en Copiapó, y en ese libro aparecían fotografías de Copiapó. Por lo tanto, dije, yo se lo llevo a la tía para que vea esta fotografía de Copiapó. Ella estuvo como un año en Copiapó, acompañando también a la tía que había quedado viuda, que es la tía Elcira. Y le empiezo a mostrar las fotos yo, y se empieza entonces a reflejar. Dice, no, yo anduve por esta calle, yo estuve en la Alameda. Entonces empezó a reconocer ciertos lugares, ciertos paisajes. Y de repente se para de su asiento, ella tenía ya sus años, se para de su asiento y se va a una cómoda. Se va a una cómoda, abre una especie de cofre y saca el papelito este. Tiene un papel de cuaderno, de esos cuadernos en papel roneo de esos tiempos, estamos hablando del año 55, Uh, y lo veo yo, la verdad que me emocioné mucho, y ella también estaba emocionada, y se leía bastante borroso. Bueno, pero algo se entendía lo que allí se había escrito hacía una cantidad importante de años. Eh, y ella entonces conservaba ese pequeño texto. A mí realmente em, me emocionó mucho, lo cuento yo en unos textos que estoy escribiendo ahora que son autobiográficos, mm, cuento eso. Y me trae realmente un recuerdo muy emotivo de esos primeros, porque solamente la tía Elena lo que me dijo, que le escribiera algo, ¿te das cuenta? Y eso se me ocurrió a mí, porque como yo sabía lo del caballero, ¿te das cuenta? Entonces hice allí una Tenías relación entre la información tía y él. privilegiada, Claro, tenías información privilegiada mm, acerca de tu tía. claro, Entonces tu vida de laboral de profesor la hiciste en Copiapó. en Copiapó, correcto, Copiapó. Sí. Yo tuve la suerte, yo digo la suerte,
la suerte porque pude pasar en distintos niveles. Hice clases en enseñanza básica de quinto a octavo, posteriormente de enseñanza media, que saqué la mención en castellano, enseñanza media y hacía castellano, hice como en 3 o 4 liceos, y terminé en la Universidad del Mar hasta que la cerraron. Por lo tanto, tuve todo ese proceso realmente que para mí fue muy rico realmente, especialmente las clases que me correspondió dictar en la Universidad del Mar, porque era para alumnas de pedagogía. Y era una asignatura muy local. Se llamaba Literatura e Identidad Regional. Por lo tanto, yo con las alumnas, pero eran puras mujeres, trabajamos la literatura regional. Y además yo había escrito un diccionario, entonces había mucho material relacionado con este tema. Y ellas hicieron un trabajo extraordinario porque yo las hice investigar sobre los escritores regionales, exponer, hicieron proyectos que expusieron públicamente, con invitaciones a todo público, autoridades. Por lo tanto, fue muy significativo el trabajo con las estudiantes en la universidad. Tanto es que una de las actividades públicas que ellos tuvieran que hacer se hizo en el cementerio, en la noche, porque el tema era JB, José Joaquín Vallejo. Y yo Ujú. les dije a ella, mira, si ustedes exponen el tema en cualquier parte, incluso en la universidad o en otro lugar, en el día no va a tener mucho impacto. Háganlo en la noche. Y lo hicieron entonces en el cementerio en la noche. Y resultó realmente impactante en los medios de comunicación, en distintos lugares, eh, el hecho que estas estudiantes hubiesen expuesto su trabajo de investigación sobre José Joaquín Vallejo en el cementerio. Era probablemente el lugar más apropiado para esta exposición. Sí, correcto, porque el escritor J. Beche, sus restos están en el cementerio, entonces se hizo allí en su tumba realmente. Y eso fue el impacto que tuvo, fue muy significativo para los estudiantes, para la universidad y para el público que asistió fuera de los estudiantes. También. Eso significa también que JBC era Copiapino, ¿o no? J. Beche Copiapino. Para mí, J. Beche además es el iniciador de la literatura nacional porque del movimiento intelectual del año 1842, que ellos se plantean una especie de filosofía como debería ser la literatura en Chile, planteaban de que este joven país, porque el 18 recién, te das cuenta, lo habíamos independizado, por lo tanto el 42 ya muy poco, debía tener una literatura ad hoc con este nuevo país. Porque como teníamos una influencia tan grande, por un lado los españoles y por otra potente, eran los franceses. Los franceses tenían mucha influencia en Chile, realmente en los intelectuales, en el mundo de los escritores. Y por lo tanto, este grupo de intelectuales del año 42 alza la voz y dice, no, nosotros tenemos que crear nuestra propia literatura con elementos identitarios. Y es J. Beche, a través de los artículos de J. Beche, Ajá. que da a conocer entonces aspectos locales, pero con un sentido universal. Ah, he ahí su gran importancia. Correcto. Y además, yo creo que con JBH parte la génesis del cuento, porque en muchos de esos artículos hay confrontación, hay personajes que dialogan, y yo creo que allí parte este origen del cuento en el norte de nuestro país. ¿Es idea mía o JBC tiene Premio Nacional de Literatura? No, 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 no. No, no Él es alcanzó. del siglo XIX. Ah, no No, y alcanzó. él murió en 1857. Sí. Ah, Nació, es que leí alguna nació, vez. nació, nació en 1811, tengo entendido. Ahora se me escapa un poco, pero más o menos por ahí. Ujú. Él, Mm. él, él, él tuvo realmente distintas actividades en su
murió muy joven realmente. Eh, Dentro de sus actividades fue diputado, fue regidor de esos tiempos también, Ya. fue encargado, fue diplomático, lo enviaron a Bolivia porque habían problemas con Bolivia, lo enviaron entonces para ver si podía solucionar los problemas que habían en ese tiempo. No se logró. Bueno, y tú sabes que todavía no lo logramos, no hay relaciones diplomáticas todavía. No, y él entonces eh, se le reconoce fundamentalmente Sí, por por sus eso lo artículos de costumbre. confundí. Por eso lo Sí, confundí, más. porque no recuerdo en este momento, por eso la confusión de que hay un premio Nobel nacional de literatura, no me acuerdo en este rato quién es, pero que también es por sus artículos, más que por su creación literaria. Por eso se me ahí, Sí, eh, correcto. No, no. sí. Hay un premio nacional en Copiapó que es Salvador Reyes. Él es premio nacional de literatura. Entonces es importante el movimiento literario en Copiapó, en el norte en Sí, general. sí. En Copiapó, por lo menos en Copiapó, como fuerza importante en la literatura, hay varios que tienen una connotación nacional e internacional, dentro de los cuales está Guillermo Mata, que es un tremendo poeta, nacido en Copiapó, está Salvador Reyes, está Romeo Murga, que es un poeta fantástico, realmente murió muy joven, todavía no cumplía 21 años, fue contemporáneo de Neruda, tenían una edad muy similar, los dos nacieron en 1904. Por lo tanto, estudiaron juntos en el pedagógico francés. Romeo Murga termina sus estudios, pero Neruda no terminó su carrera, se dedicó a la poesía. Sí. Sí. Ah, y este es el premio Romeo Murga del cual tú hablabas, que yo justo te iba a preguntar quién era Romeo Murga, y Sí, me acabas correcto. de responder la pregunta. Sí. Eduardo, tu primer libro lo publicaste en 1978, Engranaje del Tiempo. No ¿Qué? hace tiempo. Sí, eso era poesía, Poesía, correcto. sí. Y Ese después, engranaje del tiempo, yo creo que podemos decirlo realmente. Engranaje del tiempo es los textos que yo escribí mientras estaba detenido, estaba preso. Después del 73, a ujú, ver, yo para el año 73 yo era estudiante de pedagogía en la Universidad Técnica del Estado de Talca, pero además yo era funcionario de la misma universidad en el área administrativa. ah, Y como funcionario de la universidad, me eligieron presidente de APEUT, que es la Asociación de Profesores y Empleados de la Universidad Técnica del Estado de Talca, Linares. En Linares había una sede también de la Universidad Técnica del Estado. Llega el golpe y se reúne el claustro pleno, que era la máxima autoridad de la universidad, y acuerda sacar una carta rechazando el golpe. Y eso realmente no les pareció bien a los militares y nos condenaron a quienes estuvimos en la redacción de esta carta, a pesar que era un mandato de la universidad. Por lo tanto, fuimos condenados a varios años y yo estuve 2 años de preso realmente en distintas cárceles. Allí, en Talca, en esa cárcel, yo esbocé esos poemas los relacionados que engranajes. aparecen en ese libro. Esa es la historia de ese libro. Y, Posteriormente se publica y Andrés Sabela, uno de los grandes escritores nacionales y del norte, escribe en la última noticia un artículo sobre ese libro. Para mí fue tremendamente importante que él escribiera sobre ese libro realmente, y cita allí varios versos, ¿verdad?, relacionados con el tema. y tú, este es tu primer libro, pero ¿y estabas como, digamos, recién ingresando en los circuitos de los escritores? ¿O ya eras No, conocido? nosotros, no, no, nosotros,
el año 62, el año 62 yo llego a Copiapó y al poco tiempo participé yo en un concurso literario en San Felipe, a través de unos amigos, porque ¿no? Recuerda que yo estaba con una tía que tenía dos restaurantes, por lo tanto yo era de ese restaurante y ahí llegaba mucha gente. Dentro Ujú. de las personas que llegaban, llegaba el director del diario La Prensa. Y yo escribía algunos textos pequeños y él me los publicaba. Me Ah, publicaba esos textos, claro. Por ejemplo, escribí un texto sobre los lustrabotas. Entonces él los tomaba y me los publicaba. Y un día llega él con el diario y me dice, aquí te traigo el diario, ahí viene un concurso de poesía, yo quiero que tú participes. Bueno, y ahí venían las bases. Y yo participé en ese concurso, que era en San Felipe. Y yo escribí un poema al mar. Yo jamás, yo venía del campo y ahí llegaba a Santiago y mis tías nunca me llevaron a conocer el mar. Por lo tanto, yo el mar lo conocí en el norte. Estando en Copiapó, una vez un amigo del bar que llegaba ahí a la tertulia, me dice, te invito a Chañaral. Y me invita a Chañaral, bueno, y pasamos por Caldera y lo fuimos por la costa hasta Chañaral y pude conocer el mar. Por lo tanto, el poema que yo escribí para ese concurso cuando tenía 16 años no fue conocía. sobre el mar. ¿Pero qué pasó? Nada, porque te das cuenta, eh, recién estaba escribiendo. Bueno, el asunto es que un día cualquiera, llega un profesor buscando a Luis Aramburu, porque mi primer nombre es Luis. Yo después empecé a usar Eduardo y nunca más lo he sacado ya. Entonces yo uso Eduardo, pero mi primer nombre es Luis. Y digo yo soy. Me dice, ¿tú participaste en un concurso en San Felipe? Le digo, yo sí. Entonces, ¿sabes lo que yo pensé? Que ese profesor, ese señor, me llevaba el premio. Y no, po. Me dijo, mira, me escribió un profesor amigo de San Felipe, porque yo tengo contacto con él, y él sabe que vamos a formar un grupo que se llama Romeo Murga, y me dijo que por favor te ubicara y te invitara a participar en ese grupo, porque había escrito un tema, o sea, un texto sobre el mar y que habían allí algunas luces. Y entonces yo ahí me integré con los adultos a este grupo que se llamaba Romeo Murguía. Ah, pero qué bonito, pues. Qué bonito, imagínate que te mandaron a decir que eras poeta, que no te alejaras, que te quedaras ahí. Sí, 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 la verdad que eso fue genial realmente. Sí, Lo cuento también en un libro, ese hecho. en tus anécdotas autobiográficas. Sí, Eduardo, correcto, sí. y aparte de este engranaje del tiempo, ¿tenemos más libros? Sí, por supuesto. Yo tengo varios libros más. En poesía está Espada de Agua, está Transparencia. Tenemos un libro que se llama, lo tengo acá, que es Poesía al Desnudo, Más allá de los espejos. Hay otro libro que está en base a fotografías antiguas de Copiapó. Entonces hay varios libros realmente de poesía y otros que son investigaciones, son ensayos. Tengo uno sobre J. Beche, por ejemplo, relacionado cuando se cumplieron los 200 años de su natalicio. Ujú. Eh, tengo el libro La palabra más allá de las fronteras. Entonces, han aparecido varios libros más. Así como cuando te fuiste a Copiapó y te mandaron a decir que no dejaras nunca de ser poeta, supongo, presumo que jubilaste y que ya no estás trabajando. ¿Y te jubilaste también de la poesía? No, ¿Dejaste no, sigo abandonado, escribiendo. dejaste abandonado el grupo en Copiapó?
La verdad que en Copiapó no puedo, tengo lazos muy potentes. Una, hay parte de mis hijos y mis nietos están en Copiapó. Yo pertenezco a una organización filosófica en Copiapó. Hemos estado realizando por 3 años consecutivos un encuentro de escritores masones en Caldera. Por lo tanto, hay un nexo bastante importante con la región de Atacama. Ujú. Estuve hace poco en Copiapó y me invitaron a un encuentro en Vallenar. Sé que estuve en Vallenar también hace más o menos un mes, porque estoy viajando permanentemente. No solamente estoy acá, sino que viajo constantemente a Copiapó. La poesía que no te suelta, la poesía que te tiene Sí, ahí. y estoy escribiendo bien seguido poemas, estoy escribiendo textos poéticos permanentemente. Y ahora estoy terminando un libro sobre un escritor tenino que es Premio Nacional de Literatura, pero es muy poco conocido en Teno. Por lo tanto, el año pasado yo tuve algunas reuniones con el DAEM de Teno en Ujú. representación del grupo, porque dentro del grupo yo soy el único profesor. Por lo tanto, a mí me nombraron entonces como para que fuera el nexo entre el DAEM y el grupo. Por lo tanto, yo tenía las Eh, reuniones con ellos Este es, y en esas calma, reuniones, calma, calma. Este es otro grupo, este es un grupo entero. Teno, sí, Teno, sí. Ah, o sea, llegaste a Teno y te integraste también al grupo literario. No, no existía. Con Ah, un amigo, con un amigo que lo hicimos amigo en el camino realmente. Yo supe que él escribía, me acerqué a él trabajaba en la municipalidad y nosotros empezamos a hacer algunas actividades para el Día del Libro. Dentro del Día del Libro empezamos a hacer todos los años, hacía algunas actividades y surge entonces esta idea de formar un grupo. Y el año 2020, en febrero, formamos esta organización. Desgraciadamente vino la pandemia y no alcanzamos a sellarlo, por decirlo de alguna manera. ujú. Entonces nos pasaron los plazos y posteriormente, hace un año y medio, que recién oficializamos nosotros el grupo. Pero el grupo existe del 20 y yo soy Ah, parte de ese grupo, o sea, soy miembro del directorio de ese grupo. eres socio fundador además, parece, por lo que me Claro, correcto, cuentan. eso sí. Interesante. Mira, me gusta. Eduardo, ¿y nos vas a recitar algo? Sí, el problema es que tengo que encender la luz. ¿Cómo Ujú. lo hago acá? Voy a Ahí, sellar ahí y ya, voy a hacer. a encender la luz. Sí, porque ¿cómo vamos a conversar con un poeta y no nos va a leer ninguna de sus poesías? Sería incomprensible. Sí, sí, ya estamos dispuestos. Ya. Ya. Voy a leer del libro Transparencia, Ujú. voy a leer un texto. Tus ojos. Hoy me detuve en tus ojos y vi un trigal abierto jugando en las colinas. Caminé por la luz de las pupilas y una niña como tú se columpiaba en el viento. No quise interrumpir tu pensamiento, pero tus ojos me invitaron y pasé a la casa de tus sueños y soñé que tú y yo jugábamos en una alcoba de papel. Tomé un trozo de tu alma y salí. Bebí en tu boca una copa de estrellas y la noche me sorprendió delirando, cantando, no sé, que tus ojos estaban en mí. Ay, qué lindo.
Eduardo, nos queda un poquito, un ratito muy cortito, pero nos alcanza para decirte que nuestro próximo encuentro de Chile País de Poeta es en tu tierra natal, en Chimbarongo. Por lo tanto, esperamos contar contigo en esa oportunidad y disfrutar más de tu poesía. Y también decirte que te deseamos todo el éxito, ¿cierto?, en todas las iniciativas literarias que emprendas, que te vaya muy bien y que la literatura viva por siempre en Teno. Y, eh, no dije el nombre del poeta que estoy trabajando el libro, lo tengo listo, que es Dígalo. Efraín Barquero. Efraín Ah, Barquero, Premio Nacional de Literatura sí, 2008. tiene Es un mucha literatura. tremendo poeta, pero desgraciadamente es poco conocido acá. Y la idea con este libro es poder que la gente de Teno, los estudiantes, los profesores, sepan realmente quién es Efraín Barquero, un tremendo poeta tenino. Sí, Oye, te agradezco realmente que me hayas invitado a esta conversación. Siempre es bueno poder dialogar, conversar. Creo que eso hace bien realmente. Así que te sí. agradezco realmente. Y la palabra sea siempre una herramienta para la paz. Eso, yo creo que es muy importante. Nos encontramos entonces Nos Chim- encontramos en Chimbarongo, en Chímbaro. en la Pásalo capital bien. del Mimbre. Sí, Listo. cuídate mucho. Chao, Muchas gracias. chao, que esté muy bien.